La historia que voy a contar está llena de misterio, traición y giros inesperados del destino. Es una historia de adulterio, engaño y amarga venganza. Todo empezó un día cualquiera, cuando descubrí que mi mujer me engañaba. Fue como un martillazo en el corazón. Sentí una mezcla de rabia, resentimiento y frustración. Pero estaba decidido a no dejarlo impune. Decidí vengarme, hacerle sentir el mismo dolor que yo había sentido. Ideé un plan audaz y despiadado que la despojó de su futuro y la dejó en la cuneta. Pero, ¿qué secretos descubrí por el camino? ¿Qué peligros y pruebas me aguardaban? Todo esto y mucho más lo descubrirás en esta apasionante historia sobre cómo devolverle el favor a tu mujer por haberte engañado. Bienvenido a un mundo de intriga y drama, donde los límites de la venganza y la justicia se difuminan. ¿Estás preparado para recorrer este viaje conmigo? Entonces empecemos. ¿Y allá vamos? Hola a todos. Y pido disculpas por mi ruso. No lo uso mucho por escrito. Nací en la URSS. Mis padres, en las turbias aguas de los años 90, tuvieron mucho éxito en la pesca en forma de dólares. Y aunque la situación del país era rentable, a mis padres no les gustaron las perspectivas y me enviaron a estudiar al país de los enanos. Tras terminar la escuela, luego la universidad y más tarde el posgrado en Suiza, obtuve primero el permiso de residencia y después la nacionalidad. Tras recibir una buena educación, me invitaron a trabajar en un banco serio. Durante todo este tiempo fui regularmente a casa de mis padres. Las ventajas del avión no estaban lejos y, por supuesto, podía permitírmelo. En una visita me fijé en mi vecina. Siempre vivió al lado, pero siempre fue una mocosa, y aquí se convirtió en una belleza. En resumen, me enamoré. A los 19 años ella ya no era una chica, pero yo ya no era un chico. En general, no me molesté, y volé de aquí para allá, por media Europa. Unos 6 meses después me llamó llorando y me dijo que estaba embarazada y que iba a abortar. Como un auténtico ciervo la detuve, volé a casa, la cogí y la arrastré a Suiza para inscribirla. Es cierto, para vivir en la tierra de los gnomos esposa no quería, o más bien quería, pero inconstante, explicando esta salida para sus padres y su querida abuela. Y de nuevo, yo, como un verdadero ciervo, estaba dispuesto a todo. Así que volamos de un lado a otro, pasando más tiempo en Rusia que en Suiza. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo trabajaba a distancia y gestionaba cuentas de inversión para rusos. Así que mis superiores aprobaban mis desplazamientos, ya que me mantenían más cerca de mis clientes. Sin embargo, traje a mi mujer para que diera a luz en el país de los enanos, así que mi hija recibió la ciudadanía suiza por su padre, es decir, por mí y mi lugar de nacimiento. Vivimos así 4 años, según me pareció, enamorados y felices. Mimé a mis hijas, sobre todo a mi hija, que creció y se convirtió en una auténtica niña de papá. A mi mujer no le gustaba mi hija, ni siquiera quería alimentarla, para salvar sus pechos. Pero a mí eso no me importaba, todo lo hacía yo, y si podía, le daba el pecho. En fin, durante 4 años todo fue bien, y 3 días después de su 4 grados cumpleaños no vino a casa. No vino al día siguiente, no vino hasta el día 3, cuando yo ya había encargado a la policía que la buscara. Vino y me dijo que nos divorciábamos. Y nos divorciábamos porque ella nunca me había amado, siempre había amado a otro. Pero ese tipo fue incriminado y encerrado, y ella estaba embarazada, no quería matar al bebé del tipo que amaba, así que se casó conmigo. Y ahora ese tipo está fuera y ella y su hija vivirán felices para siempre con él. Después de decir esto, me puso delante de las narices una prueba de ADN prefabricada que demostraba que, por desgracia, yo no era el padre de la niña. Y a esto añadió una citación judicial para privarme de la paternidad. En resumen, me sentí como si me hubieran dado con un mazo en las 2 cabezas. Mientras yo estaba en un estado de jodido estupor, ella agarró a mi hija llorando y con las palabras "vamos con papá", se la llevó a rastras.
Luego hubo un juicio para privarme de mis derechos paternales, en el que para su sorpresa declaré y mentí que sabía que la niña no era mía y que el padre fue grabado con mi consentimiento. Y según la legislación de la Federación Rusa, eso me convierte en el padre, y para privarme de los derechos de paternidad hacen falta motivos más graves. Mi abogado me apoyó, y mientras tanto mi mujer dijo que querían una pensión alimenticia. Al mismo tiempo, no me entregaron a mi hija. Sí, mientras todo esto se alargaba, mi madre me confesó entre lágrimas que sospechaba que el niño no era mío. Dijo que yo había estado gravemente enferma de escorbuto de niña, y ya entonces los médicos me advirtieron de que era casi seguro que no tendría hijos. En general, después de una semana de tortura, por la mañana temprano me presenté en la guardería para hablar con la directora. Amigos, suscribirse al canal bajo este clip. Su suscripción me motiva a escribir historias interesantes y más, y ayudar al canal en el desarrollo. Y ahora de vuelta a la historia. Ella me dijo que según la voluntad de su madre no podía darme un niño, pero me dijo que el niño cambió mucho, se volvió insociable, lloraba mucho y, obviamente, llegó a la guardería con hambre. Entonces le dije que tenía un permiso internacional por escrito para sacar al niño de la guardería. Y ante su sorpresa, saqué de mi bolsillo un fajo de rublos americanos, pequeño pero aún así perenne. Al verla dudar, informó un poco más. El director, tras echar un rápido vistazo al fajo de billetes de 100 americanos, trajo a mi hija, que inmediatamente se lanzó a mi cuello y me recordó que mi madre suele venir a buscarla a las 6, porque la niña está en la guardería. Después de darle las gracias, cogí a mi hija y salí corriendo con ella hacia el aeropuerto. Afortunadamente, mi mujer no se llevó a mi hija con sus documentos cuando se marchó. Mi hija se pegó a mí todo el camino y me preguntó, ¿no me vas a entregar, Vitya? No me pegará más y me dijo que la había golpeado con una almohada. Me dieron ganas de darme la vuelta y arrancarle la cabeza, pero mi padre, que conducía, dijo que se encargaría él mismo. En el aeropuerto, compré 2 billetes para el próximo vuelo al extranjero. Me daba igual a dónde. Necesitaba cambiar de jurisdicción. En resumen, 2 ciudadanos, o mejor dicho, ciudadanas de Suiza, tardaron 12 horas en llegar al país de los enanos. Al día siguiente pedí audiencia con el jefe de mi departamento en el banco y, sinceramente, como quien dice, le conté la situación. Le dije que si eso podía dañar la reputación del banco, estaba dispuesto a dimitir. Me contestó que no, que me sentara y agachara la cabeza. Unas horas más tarde me llevaron ante 3 personas, el banquero jefe de nuestra institución, el abogado jefe y el psicólogo. A petición de ellos, repetí toda la historia, diciendo que, según mi hija, la habían golpeado y torturado. Entonces me dijeron que saliera y esperara el veredicto. Luego mandaron llamar a mi hija y el psicólogo habló con ella. Luego me llamaron y me dijeron que no me preocupara, pues una historia así, con un ojo limitado, curiosamente, beneficiaría al banco, y que se encargaría de ello un abogado, cuya tarjeta me entregaron. Pocos días después recibí una citación judicial, en la que comparecí con el mismo abogado. Allí me anunciaron que estaba acusado de secuestro de un niño. A lo que mi abogado respondió que yo era ciudadano suizo, que había sacado de Rusia a mi hija, ciudadana suiza de nacimiento, a la que su madre había engañado para llevársela con su amante en las tierras salvajes de Siberia, y que no la dejaría volver a Suiza, y que había solicitado el divorcio por infidelidad de mi mujer. En general, el juez tomó rápidamente la decisión de que una ciudadana de Suiza, me refiero a mi hija, vivirá con su padre, y a los 24 años decidirá si se traslada a Siberia. Al mismo tiempo, podrá ver a su madre todas las veces que quiera, pero solo en el país y bajo la supervisión de terceros. ¿Y ahora qué? Mi hija vive conmigo. Ya va al colegio y viene conmigo de vacaciones a climas más cálidos. Mi ex se quedó sin nada, ya que, según el contrato, mi casa en Suiza, la mía, y no tiene nada que hacer. También, así como a mi cuenta bancaria, ya que, el mismo contrato de matrimonio en Suiza el amor, y de los cambiadores no aman.
El apartamento en esa ciudad rusa donde vivíamos fue comprado a nombre de mi padre, así como los coches. Desconecté las tarjetas suizas con una sola llamada telefónica, y las rusas resultaron ser simplemente inútiles, ya que el dinero fue transferido a esas cuentas desde Suiza según la necesidad, y la necesidad desapareció. Según el padre, el amor de su vida la echó en cuanto se dio cuenta de que no podía conseguir nada del pringado suizo, y la única baza en forma de hijo huyó. En general, la golpeó y la echó, anunciándole que no le perdonaría el hecho de que se hubiera acostado con quien sabe quién, es decir, conmigo, durante 4 años. Mi padre no le dio las joyas, dijo que eran todas de las nietas. El amante reprimente vino a mi padre, trató de asustarlo y arrancarle esta misma joya, pero el viejo pensionista jubilado de repente se convirtió en un serio magnate de los gallardos 90, así que el amante y sus compinches huyeron perdiendo las zapatillas. A los problemas anteriores con la justicia rusa contribuyeron mis clientes rusos, por lo que el tribunal ruso también dejó al niño conmigo, sí en el derecho de la madre a la comunicación. Ella, por supuesto, intentó alegar que no podía volar a Suiza cada 2 fines de semana. El juez le explicó que ese era su problema. La vi varias veces cuando fui a visitar a mis padres, lloraba diciendo que era un colapso mental, que solo me quería a mí y que la vida sin mí no era divertida para ella. La escuché, por supuesto, la escuché educadamente, y luego le dije que entiendo que la vida conmigo en una cabaña en las montañas y viajar por el mundo es mucho más agradable que trabajar 12 horas en la caja registradora de la tienda local, pero ella hizo su elección y tiene que vivir con él. Es decir, con él es una elección, pero sin mí, y mi hija y yo estamos seguros de vivir sin ella de alguna manera. Queridos oyentes, por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Hizo bien el protagonista, que se vengó tan noblemente de su ex y de su mujer infiel? O quizás, por el bien del bebé, ¿debería haberle dado más oportunidades de verla? ¿O debería? Pasemos a la segunda historia. En el mundo del engaño y la traición, hay historias que nos hacen pensar en lo difícil que es conocer la verdadera cara de alguien que creíamos cercano. Y he aquí una de esas historias que nos abre los ojos a la naturaleza impredecible de la infidelidad. Es la historia de una esposa que, de repente y sin piedad, engaña a su marido, y no con alguien al azar, sino con su mejor amigo. Pero lo más chocante de esta historia no es solo que haya encontrado consuelo en los brazos de su amante, sino también que éste la manosee 3 veces al día, mientras que su marido es incapaz de proporcionarle semejante placer. Entonces, ¿qué lleva a una esposa a recurrir a otro hombre en busca de verdadera pasión y satisfacción sexual? ¿Cómo afecta esta infidelidad a la dinámica de la vida familiar y a la relación entre marido, mujer y amigo? Sumérgete en esta impactante historia de cómo una esposa engaña y que se esconde tras su búsqueda de una vida más apasionada y satisfactoria. ¿Está preparado para descubrir la verdad? Entonces iniciemos un viaje a un mundo de misterio e intriga donde nada es lo que parece a primera vista. Así que, todo en orden. Me llamo Aliona. Tengo 38 años, mi marido 40. Casados desde hace 13 años, hay una hija maravillosa, tiene 12 años. La quiero mucho, y mi marido no adorará a ella. Amo a mi marido y creo que tenemos una familia fuerte, porque nos casamos por amor. Aunque tuve muchos pretendientes antes que él y he sido sexualmente activa desde los 16 años, y él sabe muchas cosas, y por supuesto no sabe de algunas cosas, no se lo conté todo. En cuanto al deber conyugal, todo parece estar bien, pero para ser sincera, mi marido no es un titán en esto, pero le quiero y en parte cerré los ojos ante ello. Con los años, por supuesto que hubo pequeños viajes a la izquierda, pero nada más serio, un par de enganches en eventos corporativos y después de ellos. Mi marido, por supuesto, no sabe nada, todo fue con mucho cuidado. Él nunca me engañó, por supuesto. Aunque corporativa, por así decirlo, Andrews no considero traición. Mi marido es alto, guapo e inteligente, que enseña en el instituto. Es historiador de formación. Yo, en cambio, soy una morena espectacular a la que le encanta el deporte, el fitness y la natación. Pero ahora vamos al problema.
Trabajo para una compañía de seguros, un equipo amistoso y muy unido. Y hace 2 años llegó un nuevo empleado. Nada impresionante. Medía 1 metro, media cabeza menos que yo, tenía sobrepeso, estaba gordo y no era atlético. Incluso bromeábamos sobre ello todo el tiempo. Pero era como si él no se diera cuenta, ya sabes, y lo hacía todo con cara de partido, luego hacía un chiste, y luego contaba un chiste soez delante de las chicas. Sí, así. Y entonces llegó diciembre. Mi marido se va de viaje de negocios al departamento hasta el 29 de enero. Y el 26 de enero nuestro amable personal fiesta corporativa. Todos vestidos, y nuestro nuevo empleado en Volodya vestido casual, como si hubiera venido a trabajar. Y así resulta que estaba sentado a mi lado, y fue en un restaurante. Y de repente empezó a cortejarme tan hábilmente que en media hora me olvidé de la chaqueta arrugada, barriga y el crecimiento de un perro sentado. Resultó ser un bailarín sorprendente y, en general, el alma de la compañía. Dimos un largo paseo, hasta las 5 de la mañana, dejé a mi hija en casa de sus padres. Y para entonces ya estábamos bastante borrachos. Y entonces Volodya dijo de repente: «Te deseo». En otro ambiente, como mucho habría recibido una bofetada de mi parte, pero el champán obró un milagro, pensé. ¿Y por qué no? Es una tontería, ¿no? Por alguna razón fuimos a mi casa. Y entonces resultó que Volodya era peludo como un gorila, y eso me excitó. Mi marido, una persona refinada y algo tímida, por cierto, y aquí un mini King Kong me trataba mucho mejor que mi marido, y con lenguaje soez y chistes vulgares. Me hacía sentir tan loca que era increíble. Yo era una madre y esposa respetable, y aquí me estaban tratando como a una chica de la calle. Me desperté a las 12 de la noche, en el teléfono 5 llamadas perdidas de mi hija, le prometí ir al cine ese día. ¿Qué tan malo fue para mí? Las palabras no lo pueden decir. Volodya dejó una nota. Está bien, me gustó. Entonces, acabemos de una vez y volemos a esta dirección a las 11 de la noche y al número de teléfono de allí. Estaba tan disgustado que las palabras no pueden expresarlo. Llamé a mis padres y les pedí que recogieran a mi hija del colegio y la dejaran con ellos unos días. Lloré durante 2 horas, volví lentamente en mí, limpié el apartamento. Empecé a repasar los acontecimientos del día y la noche anteriores y, de repente, me di cuenta de que estaba ardiendo de nuevo. La noche anterior me había dado algo de lo que, por lo visto, había estado privada durante los últimos 13 años. Mi marido me lo había dado todo. Resultó que yo también necesitaba otras cosas, y las necesitaba mucho, así que no tenía energía para aguantar. Por supuesto, llamé a Volodya y vine a verle. Todo se repitió, la bebida, ahora bebía vodka y todas las demás delicias. En la mañana del 28 llamé a mi jefe y le pedí informalmente que me excusara durante una semana a sus expensas. Simplemente no tenía fuerzas para ir a trabajar y ver los ojos de los empleados por el momento. El 29 llegó mi marido, preparé una cena deliciosa, abrí el coñac y fue como si todo volviera a la normalidad. A mi marido le sorprendieron mis vacaciones, tenemos un horario deslizante y casi no tenemos vacaciones de Año Nuevo. En Nochevieja hice todo lo posible por ser una buena esposa y una madre maravillosa. Todo parecía ir bien, pero el 5 de enero estaba hecha polvo. Después de mentir en voz alta sobre los problemas de su novia, me pasé toda la noche con Volodya. Después de esa noche se desató el infierno, no podía pensar en otra cosa que no fuera la cama con este hombre. Mi amado marido había dejado de excitarme en absoluto en este sentido, y yo no podía hacer nada al respecto. Afortunadamente, desde hace 5 años no lo tenemos más que una vez al mes. Mi marido es un poco friolero, y su ciencia está ocupada, así que no notaba gran cosa. Y me da miedo mirar a mi hija a los ojos, parece que ya lo entiende todo. Todos mis pensamientos son sobre Volodya. Y parece que toda la oficina ya sabe acerca de nuestra relación, pero, afortunadamente, todo el silencio hasta el momento. La vida,
Al parecer, sigue como siempre. Toda la familia se va de vacaciones, mi marido y yo tenemos unos sueldos bastante buenos. Organizamos salidas a la naturaleza con amigos, al gimnasio y a la piscina, mi segunda casa. Pero todo es un espejismo, lo pienso todo el tiempo con Volodya. Lo hacemos 3-4 veces por semana, desde hace 1 año y medio. En su casa, en la mía, incluso en el baño del trabajo a la hora de comer. Sí, así de mala soy. Lo más importante, ni siquiera me gusta Volodya, y lo que puede haber como. Él no es muy educado, desordenado, su una habitación es un desastre y la suciedad, que es un terrible grosero y vulgar, y peludo como un orangután, que no jurar, pero hablar lenguaje grosero, él y repugnante. En fin, pero lo deseo con todas mis fuerzas cada día, cada hora. He intentado distraerme, he tenido un par de aventuras, pero no es lo mismo, es todo muy convencional. Lo peor es que no soy la única, tiene un par de novias de las zonas obreras, de lo más bajo de la sociedad por así decirlo, es bueno con ellas, y yo me muero de ganas cuando me lo imagino con otra, y una vez me dijo un cabrón, mira, pero estás viejo. Sí, un par de años y un bote de basura, lloré todo el día después. No sé qué hacer, amo a mi marido, mi hija con locura, y dejarlos, por supuesto, no planea, y en ninguna parte. Volodya no me necesita, y él es más joven que yo por 7 años, si mi marido se entera, que sin duda el divorcio, me dijo después de la boda que nunca perdonaría la infidelidad, y para nada, echarme de la casa de forma única. El apartamento era de él antes del matrimonio, no va a dar a su hija, y no hay lugar para ir con ella, mis padres tienen un apartamento de 1 habitación, los 4 no podemos vivir allí, debemos romper urgentemente estas relaciones, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Tal vez ir a la vista, no hacer la puerta, tal vez a la iglesia, algún tipo de compulsión, Dios no lo quiera. Mi marido se entera, avergonzado, disgustado, simplemente horrible, ayúdame, consejo, al menos algo que aconsejar, tal vez. Deja. Mi trabajo, perdóname por una especie de caos, literalmente, una especie de película para adultos resultó, incluso ridículo a mí mismo, pero no a la risa, yo estaría agradecido por cualquier consejo, queridos oyentes. Hasta pronto.